Bienvenidas, bienvenidos a el último programa del Próximo Paso es Ahora. Bienvenido, Tito, ¿cómo estás? Gracias, Lucía, muy bien. ¿Vos? Bien, ¿preparado para ver el último documental? Por supuesto, muy preparado y entusiasmado porque hoy estaremos abordando la temática de los bañados del Atuel. Una temática sin dudas muy relevante, no solo para el ambiente, sino también para la provincia de La Pampa, que históricamente lucha y sigue luchando aún hoy por recuperar el caudal, ¿no?, del Atuel. Exacto, esta temática se ha transformado en una política de Estado para el pueblo pampeano y en este sentido tenemos un mensaje del señor gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Silva. Pampeanas y pampeanos, celebro la iniciativa de El Próximo Paso es Ahora. Esta serie inédita de documentales pampeanos realizados en territorio provincial sobre temas que nos preocupan como pampeanas y pampeanos permite poner en agenda temas sensibles que apuntan a la construcción de una ciudadanía comprometida y al desarrollo de una conciencia ambiental. Como política pública y articulando las áreas involucradas con la educación, nos permite pensar en algo más que producir materiales. Es llegar a las infancias y a las adolescencias para debatir, pensar, poner en práctica los principios de la educación ambiental integral. El tema de hoy, los bañados del Atuel, nos remite a la constante lucha del pueblo pampeano por el agua. Los bañados de los ríos Atuel y Salado, Chaleibú, Curacó, formaban parte de la geografía de la provincia de La Pampa. Ocupaban unas 500.000 hectáreas que hoy, lamentablemente, han sido convertidas en salitral y desierto, como consecuencia de la avaricia y la mezquindad mendocinas. La colonia Butaló fue sociedad próspera y hoy es testigo de la desazón y la impotencia, claramente por la negación del bien natural más preciado, el agua. No existen en el planeta ecosistemas más productivos que los humedales. La interacción de la enorme biodiversidad de los bañados se traduce en servicios ambientales para toda la sociedad, creando un ámbito propicio para el asentamiento y la prosperidad. Los bañados del río Atuel son la herramienta fundamental para la restauración ambiental de nuestro oeste y también para atenuar los efectos de un cambio climático que amenaza con afectarnos de manera profunda. La Pampa sigue esperando y reclamando firmemente en todos los ámbitos posibles el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que estableció 3,2 metros cúbicos por segundo como caudal inicial para la recuperación de la salud ambiental de nuestro territorio. La lucha sigue por quienes ya no están, por nosotros y por las próximas generaciones que merecen habitar este hermoso suelo pampeano. Cuán importantes son las palabras de nuestro gobernador, que continúa y fortalece la lucha, también a través de sus acciones, de todos los pampeanos y pampeanas por recuperar el Atuel. Y como decíamos al comienzo de este programa, la temática de hoy es los bañados del Atuel. ¿Qué se entiende por bañados? ¿Qué son los humedales? ¿Cuál es la situación hídrica de la actualidad del río Atuel? Esta y otras preguntas se van a responder en el próximo documental. Pero no te vayas porque, como es nuestra costumbre, a la vuelta del mismo lo que tendremos es invitados y estarán Marcelo Viñas, Fabián Titarelli, María Eugenia Comerci y Pamela Prats. Damos comienzo así entonces a un nuevo documental, esta vez Los bañados del Atuel. El agua, una de las sustancias más comunes en la corteza terrestre y una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Es un recurso abundante y sin embargo puede estar poco disponible.
De cada 5.000 litros de agua, solo uno es fácilmente accesible para el ser humano. Pero sin ella, la vida es imposible. Es el medio en el que viven y se desarrollan miles de seres vivientes y es un elemento que modela el clima y la geografía. Es también un factor fundamental para el desarrollo de la humanidad. Pero así como su presencia abre infinitos caminos a la vida, su ausencia puede marcar a fuego territorios enormes. El agua está en continuo movimiento. En un ciclo alimentado por el sol, el agua se evapora y se desplaza largas distancias. Luego, se condensa y circula. Cambia de estado y se congela. Se acumula. Se infiltra en la tierra, se incorpora a los seres vivos y vuelve a ser evaporada por el sol. Y en todo este ciclo, crea y transforma a los humedales de todo el planeta. Los humedales son un tipo particular de ecosistemas que permanecen con su suelo saturado o inundado durante considerables periodos de tiempo, y esa particular dinámica del agua a lo largo del año que determina que haya momentos de aguas relativamente altas, momentos de aguas relativamente bajas o de inundación y sequía, es lo que determina que posean ciclos de materia y energía relativamente diferentes a los de los ecosistemas netamente terrestres y a los netamente acuáticos, aunque en determinado momento puedan funcionar como tales. Esto es lo que determina que se encuentren entre los sistemas ecológicos más productivos y más diversos del mundo desde el punto de vista biológico. El agua determina la estructura y función de los humedales. Pueden ser hábitats de aguas quietas o corrientes, saladas o dulces, y pueden fluctuar entre la inundación y la sequía temporarias. Esta variedad se refleja en los nombres que reciben como lagunas, ríos, esteros, bañados. La presencia de agua determinó la forma en que los primeros grupos humanos poblaron los territorios. Los yacimientos arqueológicos en todo el planeta dan cuenta del vínculo esencial entre los asentamientos humanos y los cuerpos de agua. La Argentina atesora miles de evidencias que ilustran esta asociación. Los humedales han sido un factor clave en todas las civilizaciones. Desde el origen, ellos contribuyen en forma silenciosa al desarrollo de los pueblos. Proporcionan el agua imprescindible para la vida y la producción de alimentos. También ofrecen recursos como alimentos, materiales de construcción o forraje para el ganado. Las funciones ecológicas de los humedales dieron sustento a todas las civilizaciones. Pero el futuro de estas funciones motiva una gran preocupación entre los científicos. ¿Por qué tenemos que valorar o revalorizar nuestros humedales? Primero, porque los humedales cumplen determinadas funciones ecológicas. Esas funciones se traducen en valores, que es la forma en la que nosotros como humanos tenemos de percibirlos o no, o de apreciarlos en mayor o menor medida. Esos valores son en definitiva los que se expresan como bienes y servicios ecosistémicos que pueden ser tangibles o intangibles. Los servicios ecosistémicos de los humedales
son apenas conocidos por la sociedad. Sin embargo, su ausencia puede significar un deterioro progresivo de las condiciones ambientales. Los humedales tienen 3 grandes tipos de funciones ecológicas, que son la regulación hidrológica, la regulación biogeoquímica y la creación de hábitat para la biota, es decir, para plantas y animales. La función más elemental de los humedales es la de almacenar agua. Cuando un humedal es extenso, permite amortiguar las temperaturas extremas, generando condiciones más estables para el desarrollo de la vida. La vegetación del humedal depura de contaminantes el agua que circula. El agua almacenada puede ser aprovechada por el ser humano y por todos los seres vivos que lo habitan. Ese almacenamiento de agua no solo es para que la consumamos, sino que los humedales funcionan como grandes esponjas. Entonces, por ejemplo, pueden amortiguar el efecto de grandes inundaciones que afectarían las zonas cercanas al humedal, o incluso amortiguar el flujo de agua o la turbulencia del agua, una situación que a veces pasa en la zona de los bañados del Atuel, disminuyendo la erosión. El agua que se infiltra en el suelo recarga las napas freáticas, asegurando el abastecimiento cuando bajan los niveles de humedad. Muchos humedales tienen pulsos estacionales de inundación y sequía. Cuando el agua ingresa, trae sedimentos, sales y otros materiales que funcionan como nutrientes. Estos nutrientes alimentan el gran crecimiento vegetal que es característico de los humedales y que sostiene a toda la biodiversidad que lo habita. La gran productividad vegetal de los humedales puede ser aprovechada mediante la producción ganadera. Además, la flora silvestre ofrece recursos para el desarrollo de la apicultura y otras producciones. Los humedales también traen beneficios a largo plazo. El crecimiento de la vegetación y la fauna asociada almacenan grandes cantidades de carbono. Gran parte de ese carbono pasa a formar parte de la materia orgánica del suelo. Esa acumulación hace que si el dióxido de carbono no se acumulara y se liberara a la atmósfera, obviamente potenciaría el efecto invernadero y por lo tanto el calentamiento global que estamos experimentando. Los humedales son el hogar de miles de organismos que dan forma y sostienen al ecosistema y que a la vez dependen de él. Desde seres diminutos hasta grandes mamíferos, los habitantes de los humedales se organizan en complejas redes tróficas. A partir del alimento fabricado por las plantas y el fitoplancton mediante la fotosíntesis, el ecosistema se construye como un edificio con varios pisos. Los herbívoros se encargan de transformar el alimento vegetal en materia animal, poniéndola a disposición de los depredadores. Bajo la superficie habita todo un mundo de organismos fascinantes que integran los escalones intermedios de muchas cadenas alimentarias. Cada miembro va ocupando un lugar específico en la compleja trama de la vida del humedal. A veces, los habitantes son pasajeros temporarios. Muchas aves migratorias emplean los humedales y dependen de ellos para asegurar su supervivencia. El playero unicolor llega a La Pampa y otras provincias australes en la primavera para retornar al hemisferio norte a fines del verano. La biodiversidad del humedal también puede brindar oportunidades productivas. La pesca artesanal genera beneficios locales y promueve una actividad económica sostenible. El aprovechamiento pesquero integra a diferentes actores en una cadena productiva que trasciende las fronteras del humedal.
Este beneficio de los humedales depende de un manejo que respete las limitaciones ecológicas del sistema. En zonas áridas, la posibilidad de contar con un aporte de alimento a partir de la pesca significa una mejor calidad de vida de los pobladores. La biodiversidad de los humedales está siendo aprovechada también por un creciente desarrollo del turismo ecológico. En todo el mundo, crecen los destinos que convocan a observadores de aves y otros viajeros que demandan ambientes naturales sanos y con su biodiversidad intacta. Entonces, claramente, ya sea porque es nuestra obligación hacerlo, y por eso a los servicios ecosistémicos se los llama también actualmente bienes naturales comunes, pero también si lo pensamos desde una visión antropocéntrica o utilitaria, claramente debemos conservar las funciones y por lo tanto los servicios ecosistémicos que derivan de las funciones de los humedales. Sin embargo, muchos humedales están desapareciendo. Una tragedia ecológica basada en el desconocimiento de los valores que estos ecosistemas poseen. Usualmente se reconoce el valor de aquello que puede ser transformado en dinero. Se aprecia la llanura cuando sus campos están cubiertos con cultivos agrícolas. Se valora un humedal cuando solo es drenado y preparado para criar ganado. Se valora el agua de un río por su capacidad de ser usada para regar cultivos. Se reconoce más valor en la ganancia económica inmediata que en un ecosistema extenso y saludable. Aunque son fundamentales, los servicios ecológicos no cotizan en la economía tradicional. En la medida en que no son valorados, los ríos y humedales son explotados con una estrecha visión productiva y económica, y esto lleva a la desaparición de muchos de ellos. Las lagunas de Guanacache eran un extenso humedal formado a partir de los ríos San Juan, Mendoza y Bermejo. Entre sus lagunas interconectadas se desarrolló una cultura que pudo aprovechar de forma integral los recursos del ecosistema. Con el tiempo, se fueron rescatando muchas evidencias de los habitantes originarios de las lagunas. Por más de 1500 años, la pesca se realizó en embarcaciones construidas con juncos. Son indicios de antiguas tradiciones desarrolladas en torno a un ecosistema extenso y estable. Como muestra de su enorme importancia regional, toda la cartografía antigua menciona las lagunas de Guanacache. Pero en apenas unas décadas, los diques cordilleranos sobre los ríos Mendoza y San Juan y el consumo excesivo del agua para riego dejaron a las lagunas sin el aporte estacional que necesitaban para sostenerse. De su población numerosa quedan solo vestigios. Hoy, las lagunas de Guanacache son un humedal casi muerto, como puede verse en la imagen satelital. Lo mismo sucede con los bañados del río Atuel en La Pampa. Lo que hoy se revela como un desierto era un extraordinario sistema de ríos, lagunas y bañados. Pero es difícil imaginar cómo se veían los bañados del Atuel hace poco más de un siglo. ¿Qué veríamos entonces? Bueno, veríamos mucha agua hacia finales de primavera, principios de verano, que colmarían una serie de lagunas naturales que se irían conectando a través de cauces y extensas áreas de bañados. Eso lógicamente tendría su expresión en la vegetación. Esa compleja vegetación sería refugio de numerosas, avifauna, que se alimentarían de una ictiofauna también muy importante, ¿no? Las observaciones indican que había
carnívoros muy importantes, entonces eso habla de que era un ecosistema maduro con cadenas tróficas extensas y, digamos, una red trófica muy desarrollada que podía mantener, digamos, a esos carnívoros, ¿no? La unión del río Atol con el Salado formaba un humedal de 120 kilómetros de largo y unos 40 kilómetros de ancho. Los bañados eran enormes, como quedó documentado en decenas de crónicas y en los mapas creados desde la década de 1880. Las citas históricas mencionan la presencia del yaguareté y el aguaraguazú, carnívoros tope en los ecosistemas que habitan. El agua y la vegetación acuática formaban un espacio casi impenetrable. Los pasos para cruzarlo eran pocos y estaban detallados en la cartografía. Los años de grandes crecientes llenaban las lagunas del sur de la Pampa y luego seguían su camino hacia el río Colorado. Los bañados del Atuel eran habitados por miles de plantas y animales. La vegetación fijaba la energía del sol y fabricaba el alimento primordial. Pequeños organismos servían como intermediarios fundamentales en las redes alimentarias. Anfibios y peces, muchos de ellos endémicos, integraban una fauna acuática numerosa. La vida alcanzaba su máxima expresión en un proceso ecológico de cientos de años, alimentado por las fluctuaciones naturales del río. Ese gran pulso estival luego iba menguando hacia fines de verano, principios del invierno, para luego otra vez activarse en el siguiente ciclo. Pero en ese periodo de, digamos, aguas bajas, igual permanecía, digamos, el agua en las lagunas más importantes. Desde tiempos remotos, los pueblos originarios aprovechaban los bañados de donde obtenían alimentos, cueros y materiales de construcción. Durante la ocupación blanca del territorio, también hubo intentos de colonización. La colonia Butaló, fundada por el gobierno nacional a principios de 1900, promovió el asentamiento de colonos y tuvo un importante desarrollo inicial. Pero el río Atuel y su afluente el Diamante comenzaron a ser cortados progresivamente para usar su agua en la provincia de Mendoza. La creación de oasis bajo riego en el medio de áreas desérticas era considerado un símbolo del progreso, pero esto reducía el agua que alimentaba los bañados. El primer impacto notable fue la decadencia de la colonia Butaló. A principios de los 1900, el gobierno nacional da en concesión y promueve el desarrollo de la famosa colonia Butaló. Y después lo que vemos es que a lo largo del tiempo, entre otros factores, los propios colonos empiezan a abandonar la colonia, fruto de que el río empieza a desaparecer. Entonces ya no tienen agua para sus animales, no tienen agua para consumo. Entonces, cuando uno mira las fotos actuales de lo que es el área de los bañados del Atuel, lo que está viendo es un paisaje y un ecosistema muy, pero muy distinto de que se tenía previo a la intervención antrópica. Hacia la década de 1940, la colonia Butaló ya no existía y la situación se agravaría mucho más. El gobierno de la provincia de Mendoza está recuperando muchos años de inercia con un ritmo de trabajo que supera todas las previsiones. Las construcciones hidráulicas van jalonando la ubérrima provincia andina como muestra inequívoca de que el actual gobierno ha penetrado en las necesidades de su pueblo y no escatima esfuerzo en dar cumplimiento a sus grandes planes. La agricultura mendocina, base de su economía, descansa en la adecuada regulación de los deshielos cordilleranos por medio de diques, canales y acequias. El Estado, pues, no ha de permitirse pausas en la realización de obras que sirvan de progreso a la provincia. Junto a las bellezas naturales van marcando las grandes obras el trabajo del hombre
como exponente del creciente impulso de la nueva Argentina. La construcción de diques sobre los ríos Atuel y Diamante fue una sentencia de muerte para los bañados del Atuel. La noción de progreso de mediados del siglo XX no contemplaba la posibilidad de disponer de un flujo mínimo que mantuviera los procesos ecológicos. Así, el agua de los ríos fue usada hasta la última gota, cortando la corriente natural de los procesos vivientes en pos de la codicia humana. Es el concepto del oasis. El oasis de ganarle al desierto tuvo un arraigo muy, digamos, importante y fue una idea del siglo XIX, ¿no? Que en su momento pudo ser aceptable, pero en el siglo XXI esto es completamente inaceptable. O sea, no podemos pretender desarrollar un área a, digamos, expensas de un área muchísimo más grande. Si vemos la desertificación que causa los pequeños oasis de riego que tiene Mendoza, es impresionante, ¿no? Con los nuevos diques, el río Atuel fue completamente interrumpido, a medida que una codicia sin límites aumentaba el área bajo riego en Mendoza. El río dejó de llegar a la Pampa y los bañados del Atuel sufrieron un drástico impacto en su funcionamiento y fisonomía. La ausencia del río produjo el despoblamiento regional. Además, el secado de los bañados privó a la sociedad de los servicios ecosistémicos que brindaban. Los suelos del humedal fueron perdiendo el carbono acumulado por siglos, haciendo un penoso aporte al calentamiento global. Los cauces secos del río fueron invadidos por una especie exótica invasora, el tamarisco. Este árbol es una de las especies invasoras más problemáticas de la Argentina. El retorno del río a los cauces tapados por tamariscos podría ocasionar graves problemas. Su impacto es enorme y su control se hace más costoso a medida que avanza la invasión. Hay campos que están cubiertos del 100% de tamarisco y están total y absolutamente inservibles. Y si yo tengo que hacer restauración, cada vez es más costoso porque cada vez tengo que restaurar más. Entonces es muchísimo más barato, haciendo una relación costo-beneficio, muchísimo más barato empezar a revertir el proceso hoy que dejarlo que avance. Porque es como una mancha de aceite. Esto estamos teniendo cada vez mayor cantidad de problemas. En 2005, la Universidad Nacional de La Pampa llevó a cabo un estudio para determinar el caudal ambiental del río Atuel, la cantidad mínima de agua necesaria para comenzar a restaurar el humedal. La idea era justamente tratar de determinar qué cantidad de agua hace falta como para mantener al ecosistema en una condición más o menos natural, ¿no? Un grupo interdisciplinario trabaja desde distintas perspectivas para determinar, bueno, cuál es el efecto de la falta de agua en la vegetación, en la fauna, en el suelo y en la sociedad, ¿no? Entonces por eso toma características de caudal ambiental, porque incluye al hombre como parte del sistema. El estudio mostró que el caudal necesario para ir recuperando paulatinamente el humedal era perfectamente compatible con el volumen de agua empleado en la provincia de Mendoza. Mendoza puede cumplir con el caudal ambiental porque es un valor que no compromete los aspectos productivos y fue parte digamos, del análisis. No era el objetivo hacer un camino inverso, destruir la alta cuenca para tener agua, digamos, en la cuenca baja. Lo que sí hay que entender que la cuenca es una y que el recurso es compartido. Cuando eso se cumpla, será muy fácil poder satisfacer, digamos, el caudal ambiental. Sin embargo, Mendoza debe realizar cambios profundos en su forma de usar el agua. Los principales problemas son el embalsamiento y fundamentalmente el uso total del agua para irrigación, con sistemas muy poco eficientes, que determinan que se use todo el agua y que se dilapide
el 70% de dicho volumen. Entonces, si vamos hacia sistemas más eficientes, bueno, eso que sobra tranquilamente puede seguir, digamos, hacia aguas abajo. El cambio en los sistemas de riego permitiría que el excedente de agua vuelva a irrigar los bañados del Atuel. Para esto, hace falta inversión y especialmente un giro total en la manera de ver el ambiente, la sociedad y la producción. Debemos mover la conceptualización, el paradigma, por definirlo de alguna manera. Un paradigma que está basado fundamentalmente en una visión productivista, en el cual, digamos, los beneficios son míos, pero si hay costos a terceros, y bueno, es el costo del progreso, a un paradigma en el cual debemos revertir el proceso de degradación, debemos tratar de recomponer el ecosistema, porque eso va a mejorar la calidad de vida de la gente que está sufriendo daño en este momento. Es bueno para la Argentina toda, y esto no es una cuestión utópica ni nada por el estilo, ¿no? Ahora, el eje por acá, como siempre, digamos, pasa por el agua. La recomposición del sistema pasa por volver a tener agua. El estudio de la universidad sentó las bases para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara una sentencia ordenando a Mendoza entregar el caudal ambiental. Es un hito fundamental en la historia de esta tragedia ecológica. Cada día, los ecosistemas naturales son destruidos para satisfacer las demandas de una economía insaciable. Los humedales representan un espacio de enorme significado para la humanidad. Los servicios que generan son invaluables y pueden ser inagotables. La restauración de los bañados del Atuel en la provincia de La Pampa no solo es posible, también es absolutamente necesaria. Toda la sociedad debe hacerse eco de este objetivo porque las siguientes generaciones se merecen un futuro en el que se hayan corregido los errores del pasado. ¿Cuántas preguntas y cuántos interrogantes interesantes estaremos abordando en la temática de hoy de los bañados del Atuel? Nos vamos, pero quédate ahí porque en el próximo bloque nos visitan Marcelo Viñas, realizador, documentalista, también biólogo pampeano, y también nos visita María Eugenia Comerci, doctora en Ciencias Sociales y Humanas, investigadora del CONICET y también profesora de la ULPAM. Ya volvemos. Bienvenida, bienvenido a este segundo bloque. Nos acompañan hoy el realizador, el documentalista, el también biólogo pampeano, Marcelo Viñas. Bienvenido, Marcelo. Bienvenido. Y también nos visita María Eugenia Comerci, doctora en Ciencias Sociales y Humanas, investigadora del CONICET y también profesora de la ULPAM. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, María. Queríamos arrancar la ronda de preguntas preguntándote, Marcelo, ¿cómo fue para vos como pampeano encarar la realización de este documental también tan sentido para pampeanos y pampeanas, ¿no? Bueno, un desafío muy importante porque básicamente lo que se ha producido sobre el conflicto
casi centenario de la Atuel ha sido siempre a nivel social, básicamente, ¿no? O sea, se han como reflejado los problemas sociales que se generaron a partir de la desaparición del río, y el desafío era contar ese problema, pero desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos, de la pérdida del humedal por la pampa, teniendo en cuenta que esto era hecho para la Subsecretaría de Ambiente, básicamente, ¿no? Entonces el enfoque obligaba a ir más allá de la cuestión social y a tratar de ver el problema con una perspectiva ecológica, digamos. Entonces era un desafío y no fue nada fácil porque no hay mucho material sobre eso en archivo y es difícil hacer documentales sin archivo, ¿no? En este caso, o sin imágenes. Y es muy difícil filmar humedales que no existen más. Entonces, por un lado fue un desafío, por otro lado fue me dio bastante como tristeza o angustia, digamos, ¿no? Es saber realmente la cantidad de ecosistemas vibrantes, vivos, poderosos, que desaparecieron básicamente por la codicia o por un paradigma económico obsoleto. Hablabas del material de archivo. En el documental que acabamos de ver se ve material de las construcciones hidráulicas de allá de Mendoza, ya por el 1947. ¿Cómo analizás vos este proceso que fue en el 1940, 1950, tan fuerte de decir, bueno, esto es progreso, esto es desarrollo, pero que a la larga y con el correr de los años nos afectó tanto como provincia? Claro, lo que pasa es que, digamos, eso respondía al paradigma del progreso, ¿no? A la ideología del progreso. Progreso era todo aquello que significara vencer a la naturaleza, pasar por encima de la naturaleza y poner todo al servicio del ser humano. O sea, hoy nos damos cuenta que ese paradigma no funciona. No solo no funciona, sino que pone en riesgo la supervivencia de la sociedad, además de, por supuesto, los ecosistemas y todos los seres vivos que viven en el planeta. Y a mí me parece que es muy importante tener en cuenta eso porque la idea de los oasis, ¿no es cierto?, responde a ese paradigma. La idea de usar el agua hasta la última gota para producir responde a ese paradigma. Y lo cierto es que hoy los fundamentos económicos en los que se basa esa ideología ya no funcionan más, porque eso está basado en lo que era la teoría de la renta, la teoría económica de la renta del siglo XIX, ¿no es cierto? O sea, pasaron 150 años y no podemos seguir con la misma economía que teníamos hace 150 años. Como dice un economista chileno que falleció hace poco, Manfred Magniff, él dice, ahora tenemos biología del siglo XXI, física del siglo XXI, química del siglo XXI, medicina del siglo XXI y economía del siglo XIX. Entonces, realmente creo que hoy estamos dentro de la ideología del crecimiento ilimitado y lo que hay que hacer es empezar a pensar en límites y en vez de ilimitado, cambiar esa idea por inagotable, ¿no? Algo puede ser muy limitado, pero puede ser inagotable. Hay un autor que me interesa, y ya con esto termino, que dice que justamente lo que hay que tomar es como la metáfora del arte, ¿no? O sea, el arte trabaja con límites muy precisos, ¿no es cierto? O sea, un cuadro tiene 4 lados. O sea, más preciso que eso, más limitado que un cuadro. Ahora, lo que vos puedas hacer adentro del cuadro es inagotable. No es ilimitado, es inagotable. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a vivir dentro de límites y hacer cosas inagotables. O sea, la teoría de buscar el crecimiento indefinido no tiene ningún sentido biológico ni ecológico. O sea, nosotros, como seres vivos, no crecemos indefinidamente. No podríamos, estamos limitados biológicamente de crecer indefinidamente. O sea, nuestro sistema circulatorio colapsaría, el sistema respiratorio colapsaría. Ahora, crecemos hasta un punto y después nos desarrollamos, sin crecer. Entonces, el día que la economía o los economistas entiendan eso, que es posible desarrollarse sin crecer económicamente, vamos a haber dado el paso decisivo para salir de todo este embrollo. Sí, sobre todo porque justamente esos planteos no son, los de crecimiento ilimitado me refiero, no son neutros.
O sea, los efectos sociales que ellos tienen, y económicos y ambientales, son muy, muy marcados, porque en el caso, por ejemplo, del desarrollo de los oasis de los 40 y los 50, tuvo efectos muy fuertes en el desarrollo de las sociedades del oeste pampeano. Hubo un proceso que se llamó la emigración saladina. María Eugenia, ¿qué nos podés contar sobre este proceso justamente que afectó en la zona oeste pampeana? Claramente a partir del 1947 se da un proceso de migración en los departamentos de la cuenca del Salado, Yaguilebú, Curacó, que se va a dar hasta la década del 70 y que incluso hay algunos departamentos como Limay y Mahuida que no logran recuperar ese crecimiento hasta el 91 y el censo del 2010. Marca totalmente el patrón demográfico y va a marcar también un cambio y una ruptura en las condiciones de vida, este proceso de migración, alteraciones en las prácticas socioproductivas de las familias, en especial de las ribereñas, que van a ver alterada toda su organización familiar, y se van a generar también no solo cambios en el modo de vida y en la organización doméstica, sino también en las cuestiones simbólicas y en las representaciones. Ya pasados 70 años del corte abrupto y sin tener un río con un cauce permanente, esto va a afectar en todos los aspectos de la vida, alterando, por ejemplo, la distribución de los puestos, utilizando los cauces para poner bombas para abastecerse de agua, teniendo que reducir el consumo de agua doméstica de manera muy considerable, dependiendo de la llegada de aguateros municipales. Y otros cambios que tienen que ver con la imposibilidad de realizar huertas familiares, también el tema del temor a la llegada del río porque viene sin previo aviso y esto produce una serie de inundaciones tanto en la vivienda, los corrales, divisiones de los campos. Entonces está la imposibilidad de proyectar en las familias, sobre todo ribereñas, de proyectarse porque no saben en qué momento va a llegar el río. Y esto ha cambiado también las representaciones y van a aparecer ahí también miradas quizás ambivalentes, positivas y negativas respecto del río, porque están acostumbrados y se han adaptado como una manera de resistir también a ese ambiente durante tantos años sin, digamos, un paisaje sin presencia de río. Entonces esto a veces uno no entiende la lógica o qué está atrás o por qué hay familias que se resisten o que están reclamando por parte del Estado determinadas medidas para limitar y condicionar el avance del río cuando llega sin previsión. Y esto produce toda una alteración en las prácticas, pero tiene que ver con una lógica de adaptación y de resistencia. Y también esto está asociado con la pérdida de estos bienes comunes, que no es solamente el recurso lo que se pierde, sino también los saberes en torno al uso del agua y las funciones que cumplían estos servicios ecosistémicos que proveía el río. Entonces hay una pérdida de saberes que seguramente se puede recomponer, pero nosotros hablamos de una pérdida de memoria hídrica y esto tiene que ver con la apropiación de este bien común que es el recurso hídrico y la pérdida de determinadas relaciones y formas de organización del espacio, uso de recursos, alimentación y demás que provee el río y que todo el ambiente, esos servicios ecosistémicos que provee la presencia de un río y que se vieron alterados totalmente por la decisión de Mendoza de utilizar aguas arriba y por otro lado hacerlas sueltas cuando decide en los momentos en que necesita, tiene sobrantes de agua. Entonces también esa continua digamos, incertidumbre respecto de cuándo viene y cuándo va a haber río, cuándo se corta, también es una imposibilidad de proyección y eso afecta, por supuesto, a las estrategias de vida de estas familias. O sea, ha alterado no solamente medios de vida familiares, sino también posibilidades de estrategias de desarrollo. Totalmente, y ha afectado la subjetividad de estas familias. O sea, es muy fuerte el cambio que se ve tanto desde el punto de vista productivo como también simbólico en las representaciones. Nosotros trabajamos con chicos, haciendo un trabajo grupal con chicos de la Escuela de Limay y Mahuida en el año 2011 y ellos elegían el paisaje, trabajamos con imágenes, elegían el paisaje sin río porque están acostumbrados, han perdido ese espacio de recreación apropiado
En ese momento, quizás si se hace ahora, esa mirada puede cambiar, pero en ese momento no estaba presente y no lo veían como un espacio apropiado, digamos, a la zona del río. Un poco ya algo has nombrado, pero ¿cómo ha cambiado, cómo ha afectado a estos pueblos del oeste pampeano a nivel de cultural o a nivel de su identidad, ¿no? Nosotros lo que analizamos junto con Beatriz Dilón y Leticia García es esta pérdida de la memoria hídrica que creemos que igual se puede recuperar a través de la visibilización y de la memoria, ¿no? De tener presente lo que fue ese ambiente. A mí me parece interesante también ver a los topónimos, que son los nombres de los lugares, que la mayoría de los topónimos de esa zona se pusieron y se quedaron en la de 1920, y cómo persisten a través del tiempo, no solo ubicando sitios, geoformas y lugares específicos de la zona del Atuel y de los bañados, sino también los nombres de los puestos que aluden a hidrotopónimos, o sea, refieren a ese ambiente, que es un ambiente que no tiene nada que ver con el presente, pero de alguna manera creo que ahí hay una memoria que se resiste a ese pasaje del tiempo y a aceptar ese nuevo paisaje. Y eso se traduce en puestos que tienen nombres referidos, por ejemplo, a ambientes húmedos como el Cañaveral, o Paso Maroma, Paso de los Cojudos, Paso de las Carretas, que dan cuenta de ese ambiente y de alguna manera creo que es una forma de resistencia del lugar a este contexto adverso y decisión unánime que ha tomado Mendoza de despojo de este recurso hídrico y este bien tan importante, ¿no? Nos estamos quedando sin tiempo, pero una pregunta que venimos haciendo a lo largo de estos programas especiales a cada una de las personas que nos visitan es ¿cuál es para ustedes, en función de esta temática específica, el próximo paso a seguir? No sé, Marcelo. Yo creo que vivimos en imaginarios, ¿no? Y somos seres que nos acostumbramos fácilmente a vivir mal y a aceptar cualquier situación. Y a mí me parece que tenemos que empezar a vivir en un imaginario en el cual tengamos un ambiente distinto, tengamos ecosistemas sanos, tengamos un futuro para nuestros hijos, pero un futuro no económico, un futuro con posibilidades reales de vivir mejor. Y en el caso del río, yo creo que hay que empezar a vivir en el imaginario del río que vive. Así como perdimos en el imaginario al venado de las Pampas y se extinguió realmente, bueno, así está el río. Hay que empezar a imaginarlo para demandar que vuelva y para prepararse para cuando vuelva, a vivir como corresponde. María Eugenia. Yo creo que hay que recuperar esta memoria hídrica perdida en las escuelas, también el papel de la universidad pública. Nosotras integramos la universidad pública o el CONICET, estudiando las problemáticas que afectan a estos sujetos y familias ribereñas y reivindicando y luchando con una posición política definida y clara como investigadoras y docentes, reivindicando, digamos, que esta decisión de Mendoza unánime pueda, digamos, resolverse de manera conjunta y que se haga un manejo conjunto de la cuenca. Y que estos bienes comunes que son tan importantes, tanto materialmente como recurso, como simbólicamente, ¿no? En la construcción de saberes, se puedan reproducir y de esta manera no se pierdan estos saberes. Por eso nosotros decimos que hay un valor inconmensurable que no se puede cuantificar en el daño generado en la zona. Pero creemos que sí se puede recuperar a través de la docencia, a través de la investigación y de la visibilización. También los medios de comunicación contribuyen a que el arte, digamos, todos podemos de alguna manera contribuir a que se visibilice la problemática y que esto no vuelva a ocurrir. Cuando regresemos vamos a estar conversando con Fabián Titarelli, el subsecretario de Ambiente, y con Pamela Prats, la directora de Investigación Hídrica de la Secretaría de Recursos Hídricos del Gobierno Provincial. Ya volvemos.
bienvenidas y bienvenidos a este último bloque del Próximo Paso es Ahora, en esta nuestra última emisión. Nos acompañan ahora Fabián Titarelli, subsecretario de Ambiente de la provincia de La Pampa. Bienvenido, Fabián. Y también nos acompaña Pamela Prats, que es directora de Investigación Hídrica de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia. Gracias por acompañarnos en esta emisión. No, gracias a ustedes. Vamos a empezar la ronda de preguntas habitual. Empezamos con vos, Pamela. ¿Cómo no? En los últimos años ha habido varios fallos de la Corte Suprema de Justicia relacionados con la temática del Atuel. ¿Podés comentarnos los alcances y las implicancias de los mismos? Bueno, como todos saben, la lucha del río Atuel lleva muchísimos años y allí por el año 87 existió la resolución de la Corte por un juicio en el cual se presentó la provincia de La Pampa en reclamo de sus derechos sobre el río, ¿no? Y bueno, en esa oportunidad se declaró la interprovincialidad del río, entre otros aspectos, pero sin embargo, o sea, en el transcurso del tiempo no se logró los objetivos planteados. Entonces la provincia de La Pampa, pocos años después, o en el año 2013, se presenta y plantea nuevamente una postura en función de la recuperación del río a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y es allí que hubo un cambio de paradigma en cuestión ambiental en cuanto a este reclamo que realiza la provincia de La Pampa. Y allí es donde se obtiene y se logró, digamos, un fallo muy importante, como dije, un cambio de paradigma, de perspectiva desde lo antropocéntrico a lo ambiental, a la recuperación del ambiente y el reconocimiento de la certificación que sucedió en nuestro oeste pampeano. ¿Podrías comentarnos de qué hablamos cuando hablamos de interprovincialidad del río? Bien, cuando hablamos que un recurso es interprovincial es que corresponde a una o más provincias. En este caso, nuestros ríos, y hablamos específicamente en esta oportunidad del río Atuel, es un río interprovincial que debe ser compartido, que nos pertenece a ambas provincias y cuyo manejo debe ser realizado y efectuado en común acuerdo entre ambas partes, ¿sí? Su manejo integrado y demás. Ahí entramos en la pregunta que me gustaría hacerle a Fabián. Quería preguntarte qué es la CIAI para quienes por ahí no conocen y cuáles son sus funciones. Es la comisión que se creó a partir del fallo de la Corte, es la Comisión Interdisciplinaria del Atuel Inferior, que está compuesta por equipos técnicos de la provincia de La Pampa, de Mendoza y de Nación. Es la comisión encargada de tratar de destrabar, si se quiere, toda la problemática y llegar a algún tipo de acuerdo para que finalmente llegue agua a la provincia de La Pampa. Que es de destacar que muchas veces salen los medios que, bueno, empezó a entrar agua del Atuel a la provincia de La Pampa. Del Atuel propiamente dicho no entra una sola gota a la provincia, simplemente lo que entra es proveniente de precipitaciones o de alguna suelta que hace Mendoza como consecuencia del lavado de canales o alguna actividad secundaria a lo productivo. Es decir, es agua de muchísimo inferior calidad, generalmente se produce su ingreso cuando menos se necesita, digamos en invierno generalmente, y en verano cuando es un bien común, indispensable, no solo para la conservación de la biodiversidad, sino para hacer vivible esa zona, se corta totalmente. Es decir, que nunca podemos tener beneficio de esa agua porque estamos oscilando permanentemente entre salitrales en verano y tierras inundadas en invierno, porque nunca llegan a ser humedales, porque no se alcanzan a activar y no empiezan a producir todos los beneficios que un humedal puede tener, ¿no? Y en esa comisión se han presentado propuestas por parte de Mendoza y La Pampa para reactivar, o sea, para cumplir con los fallos de la Corte. ¿Qué propuestas hay? La negativa por parte de la provincia de Mendoza a liberar agua es casi total, digamos, ¿no? Ahora, a partir de este último fallo, Mendoza dice que
puede llegar a liberar el caudal a partir de obras que permitan una mejoría, ya sea en los sistemas de riego o en la impermeabilización de canales o algo por el estilo, para que empiece a entrar los 3,2 metros cúbicos por segundo que estableció la Corte Suprema. Y la provincia de La Pampa dice, si bien no se opone a esas obras, bueno, lo que está reclamando es el ingreso inmediato del agua, ¿no? Porque es muy importante lo que dijo Pamela, que el cambio de paradigma en esa situación, ¿no? La provincia de La Pampa, en el último juicio, lo que está diciendo, bueno, tenemos un área totalmente degradada y perdida que abarca prácticamente la mitad de la provincia y nosotros necesitamos el agua inmediatamente para empezar a restaurar esos ambientes. Cuanto más tiempo pase sin agua, la degradación y el daño es cada vez mayor, ¿no? Tomando algo de lo que planteaste relacionado con los aspectos legales, Pamela, ¿cuál sería entonces el rol y la posición de la Corte Suprema de Justicia en términos justamente de la implementación del fallo, de las actividades o de los planteos que haga la CIAE? Bueno, la interpretación que nosotros vemos del fallo ha sido muy clara, la postura y la interpretación de los daños que se han generado, ¿no? Tienen una mirada con contemplación de los daños, a través de la pérdida de la biodiversidad, la pérdida demográfica de la zona. O sea, su mirada es bastante positiva para lo que nos representa a los pampeanos. Así que, bueno, esperamos una pronta resolución y buenas negociaciones en la cual, como resultado final, podamos obtener ese caudal que ha sido especificado por la Corte Suprema de Justicia, en la cual la provincia de La Pampa venía reclamando el caudal de 4,5 metros cúbicos por segundo, determinado por el estudio del caudal fluvioecológico del río Atuel, realizado y encomendado por la provincia de La Pampa a la Universidad Nacional de La Pampa. Y bueno, así Nación también realizó su propuesta y la provincia de Mendoza. Lógicamente, los caudales propuestos fueron, en el caso de Nación, intermedio, y en el caso de la provincia de Mendoza, ínfimo, y en el cual también vemos satisfactoria la resolución de esta propuesta, un caudal de 3,2 metros cúbicos que se aproxima a lo que nosotros venimos reclamando. Por ahí, para quienes no conocen mucho el tema, se pueden llegar a preguntar cómo es que la Corte dicta un fallo y una provincia, si bien no pasó tanto tiempo, pero una provincia puede no cumplirlo. ¿Cómo es ese procedimiento? Bueno, la Corte Suprema recientemente ha dictado este fallo, esta resolución tan significativa para los pampeanos, y dentro de las resoluciones y lo que ha establecido es la negociación a través de la CIAE, de este comité en cual integramos junto con Mendoza para ponernos de acuerdo en esos volúmenes que es de 3,2 que ha dictaminado la Corte. Bueno, esperemos que la resolución sea positiva, sea favorable para nuestra provincia, y en caso de no serlo, no me cabe duda que la provincia de La Pampa y toda la comunidad va a seguir reclamando por ese derecho hasta que en el cauce del río Atuel vuelva a escurrir nuestro río. Fabián, tomando un poco uno de los puntos de Pamela, los 3,2 metros cúbicos por segundo, ¿cuál es la estrategia entonces de la provincia de La Pampa para la reconstitución ecológica del área de los bañados? Mediante pequeñas obras, poder encauzar el agua a esas áreas de protección y causar menos problemas en algunas áreas más inundables, pero que hoy están ocupadas, digamos, ya sea por algún puesto o algún corral. No nos olvidemos que muchas veces los pobladores, ante esa situación tan perversa que tuvieron que vivir durante tantos años, establecían sus jahueles e incluso muchas veces los corrales en el cauce mismo del río para poder tener un poco de agua y de cierta calidad, ¿no?
por otro lado, seguir, como decía Pamela, seguir pidiendo que ese fallo se cumpla lo más pronto posible. Digamos, mientras avanza el corte, sigue avanzando la degradación. Como sabemos, los ecosistemas no tienen una capacidad interminable o infinita de recuperación. Tenemos que ponernos en marcha para recuperar nuestro ambiente, y recuperar esa zona maravillosa, sobre todo de bañados, que son el verdadero tesoro en un área desértica como esa, ¿no? Yo me acuerdo que hay un libro de Di Frieri que decía que el agua no es importante para el oeste de la provincia, sino que es la vida misma. Yo me atrevería a decir que más que el agua son los bañados, digamos, porque son esos bañados maravillosos que hemos perdido, son los que otorgan un manto de posibilidad, tanto para la conservación de la biodiversidad y a partir de esa biodiversidad las condiciones ambientales como para que se establezcan las sociedades, pero con una calidad de vida aceptable, ¿no? O sea, la estrategia es clara, es la restitución de los bañados del Atuel. La restitución de los bañados dentro de las áreas establecidas, que dentro de lo que el corredor que hemos establecido desde la laguna del Uncal, que es el área de protección más al norte, hasta las 3 lagunas en cercanías del Iguelcalel, tenemos prácticamente 200.000 hectáreas para conservar, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de la ronda de preguntas, pero no nos queremos despedir de ustedes sin antes preguntarles cuál es para ustedes el próximo paso a seguir en función de esta temática. Un poco creo que ya lo contestaste recién, pero nos gustaría darles ese espacio. Justamente recuperar el río, restituir nuestro ambiente y continuar la lucha hasta que así sea. Los famosos oasis de producción de los que tanto se enorgullece Mendoza, para la provincia de La Pampa son oasis de destrucción, ¿no? Toda la energía, toda la extracción de los bienes esenciales como es el agua para alimentar esos oasis termina en la destrucción de prácticamente media provincia de aguas abajo. Y si tenemos en cuenta que es un conflicto de un río interprovincial, pero en la cual solamente hay involucradas 2 provincias y que una se queda con el 100% del río y no tiene la más mínima intención de liberar una sola gota, yo creo que es inaceptable desde todo punto de vista, ¿no? Si tenemos un planeta que en estos momentos está sufriendo muchos problemas. Cambio climático, de pérdida de especies, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo principal es un cambio de mentalidad en nosotros mismos, en la especie humana, ¿no? Y yo creo que, bueno, este conflicto, como lo vuelvo a decir, es inaceptable desde todo punto de vista, porque tampoco la provincia de La Pampa es que está pidiendo la mitad del río, ¿no? Nosotros queremos los 3,2 metros cúbicos por segundo, que es alrededor de 20%, pongamos, para comenzar a restaurar nuestro sistema, digamos, y bueno, yo creo que realmente se tendría que empezar a cumplir inmediatamente, ¿no? Bueno, gracias por haber formado parte de esta edición final del próximo paso es ahora. Como les decíamos, estamos llegando a este último programa, no queremos despedirnos sin invitarlos a que puedan volver a ver los programas en YouTube que van a estar subidos en la Televisión Pública Pampeana y también a seguirnos en redes sociales, la Televisión Pública Pampeana, tanto en Instagram como en Facebook y Ambiente La Pampa, para quienes quieran también seguir a la Subsecretaría de Ambiente. Lo mismo agradecer a todas las instituciones, a todas las personas que hicieron posible este ciclo, al Gobierno de La Pampa, a la Secretaría General de la Gobernación, al Ministerio de Educación, a la Subsecretaría de Ambiente, al CFI. El Ministerio de Desarrollo Social, a quien agradecemos por habernos prestado estas magníficas instalaciones para el desarrollo de esta serie de programas. También agradecemos a ustedes que están detrás de la cámara por habernos seguido a lo largo de este ciclo y también agradecemos a todos aquellos que se preocupan
por tener un ambiente mejor y dejar un ambiente mejor a sus hijos. También a la Televisión Pública Pampeana, quienes están detrás de cámara, que hicieron posible la realización y la edición y la producción de estos episodios, estos programas especiales. Y bueno, llegamos al final del programa, nos despedimos, agradecer a todas las personas también que estuvieron acá, que vinieron a estos 8 programas, y agradecerte a vos, Tito, también por la compañía. Bueno, gracias, ha sido un placer. Agradezco por haberme invitado a ser parte de esta fenomenal iniciativa. Así Será que muchas gracias. hasta pronto. Hasta la próxima, entonces. Nos vemos. Gracias.